Hola, buenas noches. El caso Baez Sosa es impresionante. El juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa fue un juicio impresionante. Les confieso que quedé atrapado. Les confieso que me atrapaba mirar los rostros de los 8 imputados. Sentía que era como asomarse a un vacío abismal. Me acordé de lo que leí en Nietzsche, ¿no? El filósofo alemán, cuando escribió que quien se asoma a mirar el abismo debe saber que el abismo también está mirando dentro de él. Yo sentía eso, la sensación que era asomarse a un vacío abismal, asomarse a los rostros de los 8 imputados. En el cierre del proceso, antes que empiece el lapso hasta que llegue el veredicto y las sentencias, tuve la impresión, cuando escuché hablar a los 8 imputados, que no saben ni pedir perdón, no supieron ni pedir perdón. Tuve la impresión de que nunca tuvieron en claro la situación en la que están, lo que significa la realidad en la que están. Tengo la impresión de que estos 3 años no sirvieron para que comprendan el escenario en el que se encuentran, la causa y lo que ocasionó el hecho de que ellos estén donde están. Pienso que este fue uno de los grandes procesos judiciales que ha vivido la Argentina. En la historia siempre hay grandes procesos judiciales que marcan etapas en la vida de los pueblos. Incluso algunos casos sacudieron el mundo y marcaron momentos en la historia mundial o en la historia de determinados países. Los juicios más célebres, los que más impactan, normalmente son aquellos en los cuales el acusado es inocente, es visiblemente inocente y es juzgado de manera injusta, sometido a un verdadero linchamiento judicial. Eso es en los casos del mundo. Se me vienen a la mente, como los ejemplos más notables, el caso Dreyfus, aquel capitán del ejército francés que era judío alsaciano, Alfred Dreyfus, que a finales del siglo XIX fue acusado del peor delito que se podía acusar a un militar francés: espionaje a favor de Alemania, el archienemigo por entonces de Francia. Dreyfus fue condenado a la Isla del Diablo, pero el proceso judicial que fue entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX marcó la historia de Francia. Émile Zola escribió su famoso opúsculo, J'accuse, donde demostraba que fue el antisemitismo el que cometió aquella tremenda injusticia. El acusado era visiblemente inocente. Lo mismo ocurrió en otro de los grandes juicios a los que se asomó el mundo entero, el juicio a Sacco y Vanzetti. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron juzgados en la década del 20 en los Estados Unidos por un doble crimen cometido en Massachusetts. Era visible que ni siquiera habían estado en el lugar de los hechos. Era evidente que los juzgaban y buscaban condenarlos porque eran inmigrantes italianos y sobre todo porque eran anarquistas. Y efectivamente el veredicto los declaró culpables del doble crimen en Massachusetts y fueron condenados a la silla eléctrica. Los juicios que más llamaron la atención en el mundo son aquellos en los cuales los acusados eran visiblemente inocentes y víctimas de un proceso injusto. En el caso de Argentina es al revés. Los grandes procesos judiciales siempre tienen en el banquillo de los acusados a quienes son evidentemente culpables, obviamente culpables. Pienso en los primeros años de la recuperación de la democracia, en la década del 80, el histórico juicio contra las juntas militares. Evidentemente, un puñado de genocidas
que merecían el veredicto y la sentencia que recibieron. Pienso en el juicio que sacudió a la Argentina en la década del 90, el juicio por la muerte de María Soledad Morales, una joven catamarqueña violada y asesinada por los hijos del poder, como se les dio en llamar a quienes mataron a María Soledad. Allí apareció la figura de Marta Peloni, y Marta Peloni, la monja Marta Peloni, estuvo también en este otro juicio, donde vuelve a darse la misma sensación generalizada, como en el juicio de las juntas militares, como en el juicio de los hijos del poder por el asesinato de María Soledad Morales. También en este juicio la sensación generalizada es que los 8 acusados son culpables, tal vez no en el mismo grado, tal vez no para merecer la misma pena, pero culpables son los 8. ¿Culpables de qué? De haber cometido un asesinato abominable, de haber atacado a alguien en modalidad piraña. Cometieron un linchamiento, no fue una pelea. Más allá, y yo no quiero entrar en las cuestiones técnicas, judiciales, en los elementos que deberá valorar el tribunal a la hora de dictar su veredicto y su condena, yo no quiero entrar en eso, digo lo que es obvio. A la inmensa mayoría de los argentinos no le cabe la menor duda de que los 8 acusados son culpables. Tal vez no en el mismo grado, pero todos son culpables. La sensación general en la Argentina es que esos 8 obtusos personajes, que ni siquiera son capaces de entender el valor de la vida del otro, ni siquiera pudieron calibrar el peso de haber matado. Las reacciones inmediatas anteriores demuestran que ni siquiera podían medir la gravedad de lo que habían provocado, una muerte. La sensación generalizada es que el veredicto fue culpable. ¿Culpable de qué? De ser un negro de mierda. ¿La condena cuál es? Matarlo. Y lo mataron. Y lo mataron. Esa es la sensación generalizada. Es difícil entender que alguien no quiso matar a alguien, que no se proponía matarlo cuando lo molió a patadas en el suelo. Una cosa es decir, mi intención no era matar, cuando di ese golpe que hizo trastabillar a quien lo recibió y terminó cayendo por una escalera. Bueno, en ese caso sí, puedo probar que no quería yo, que no era mi intención matarla, pero si no era mi intención matar a una persona, pero le propiné en el suelo los golpes suficientes para matar a alguien, pasa a ser un dato menor lo que yo quería o lo que no quería. El dato objetivo es que lo que hice, sí y solo sí, podía provocar una muerte. Y si no una muerte, una hemiplegia de por vida o un desastre de por vida. Más allá de esas consideraciones que deberá tener el jurado, lo que está claro es que los argentinos se unieron en una solidaridad valiosa desde mi punto de vista. Es raro ver a los argentinos unidos. Nos llama la atención a nosotros y le llama la atención al mundo. Al mundo le llamó la atención la Argentina unida celebrando la Copa del Mundial de Fútbol en Qatar. Pero es fácil unirse en la admiración a Messi y al equipo de Scaloni. Es fácil unirse para festejar, es fácil unirse en el triunfalismo. Este caso es diferente. En este caso, los argentinos se unieron en la compasión, o sea, padecer con los padres de Fernando Báez Sosa, un matrimonio paraguayo, 2 inmigrantes de condición humilde. Los argentinos se unieron en algo mucho más valioso que unirse para festejar un campeonato mundial de fútbol, que unirse en el triunfalismo. Los argentinos se unieron en la solidaridad
con un matrimonio paraguayo cuyo hijo fue ejecutado con crueldad, con alevosía y sin siquiera 3 años después haber podido mostrar algún arrepentimiento. Ni eso supieron mostrar los 8 acusados. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.